Bueno, para tratar de precisar, esclarecer, que haya respuestas más claras respecto a lo que se ha señalado a la hora de un presumible sinceramiento de tarifas, está la titular de Vivienda y Construcción con nosotros, Jania Pérez de Cuéllar. Gracias por estar aquí, ministra. Muchas gracias. Bueno, la hemos visto en varios momentos en la semana respondiendo lo que ha señalado el representante o los representantes del ente regulador. Usted ha hablado que en el Perú es una de las tarifas o la tarifa más baja. Ya hemos visto en el reportaje que sería Argentina y otro país. Pero en todo caso, lo que ha señalado es que ¿cómo es posible que el ente regulador lo haya permitido por tantos años? ¿Qué ha querido decir específicamente? Es decir, más allá de la entrelínea, ¿en dónde estamos? Bueno, estamos en una situación a nuestra lectura crítica y el propio regulador lo advierte cuando dice que más de 29 empresas están en situación crítica. Es decir, ¿están quebradas o van a quebrar? Están quebradas o al punto de quebrar. Te voy a dar unas cifras para poder empezar. La empresa EMAPA en Huancavelica opera a menos 43%. En Pasapal, Cusco, Sicuani, menos 108%. Sedapar, menos 10, EPS Grau, menos 8%. Correcto, pero la pregunta siguiente sería, si tenemos un problema de quiebra de empresas prestadoras del servicio, ¿vamos los consumidores, y en general y es transversal, a tener que pagar el problema de gestión que se ha embalsado a través del tiempo? ¿Esa sería, digamos, la posibilidad? No, no. Y cuando escuchaba tu reportaje, yo creo que desnuda la situación en la que estamos. Hay un embalse tarifario y hay un quiebre real en algunos casos y potencial de otros. Entonces, la situación hoy que tenemos es insostenible en el tiempo. O sea, hay que subir la tarifa del agua. Lo que tenemos que hacer es reformar estructuralmente todo el sistema. Y para eso hemos hecho dos leyes. Una, el Decreto Legislativo 1620 y otra, la LAU. No vamos a entrar a la Ley de Acceso Universal, no es lo que compete acá. ¿Qué es lo que busca el Decreto Legislativo 1620? Sí, pero para no enredar a la gente, yo lo que quiero... Es que te respondo. Ministra, lo que quiero saber es que si el problema de gestión lo vamos a resolver aumentando la tarifa. Te he dicho que no. Ya. Lo que tenemos que hacer para resolver el problema es que las empresas sean más eficientes. Ya. Y ¿Qué nos garantiza que así sea? Que funcionen de mejor manera. Ajá. ¿Qué hemos hecho? En el Decreto Legislativo 1620 estamos proponiendo una serie de mejoras en la gestión de la empresa que convenientemente el regulador no ha tocado. Estamos proponiendo una serie de reformas que van en ese sentido. Pero como cualquier empresa, la empresa funciona con gasolina. El auto funciona con gasolina, por lo tanto necesita ingresos. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que el regulador, digamos, no está haciendo su trabajo, no quiere que haya un aumento de tarifas, está embalsado y está quebrado, pero el regulador también depende de la PCM. Entonces, usted del Ministerio de Vivienda, la PCM, el mismo gabinete, el mismo gobierno. Lo que les estamos diciendo al regulador es que tiene que ir sincerando de manera paulatina y progresiva las tarifas. Nosotros no fijamos las tarifas, las fijan ellos. Hoy las tarifas están artificialmente bajas. Las tarifas hoy no cubren ni la operación ni el mantenimiento de la infraestructura que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que SUNAS nivele, sincere esas tarifas y de manera tal, de hacerlo de manera gradual y paulatina, justamente para evitar el paquetazo, justamente para evitar el tarifazo que tanto se ha comentado. Lo que ha dicho aumentado. SUNAS es que con la nueva forma de calcular la tarifa, es decir, no solamente hasta al 26 se va a duplicar la tarifa en Lima y Callao, y en algunas regiones del país va incluso a superar el 400%. O sea, ellos han hecho la proyección, no nosotros. ¿Por qué han hecho esa proyección? Porque se han puesto en ese escenario. Nosotros, y si me lo permites, te lo voy a leer, habla de equiparar costos y tarifas. Eso es lo que dice la norma, literalmente, acá está.
¿Y Dame qué un significaría segundo. eso en cristiano? Dice, equiparar. con la finalidad de equiparar los ingresos y los costos que permitan ejecutar inversiones y prestar los servicios de agua potable y saneamiento. ¿Qué significa? Sí. Que hoy, y para seguir el caso que él mismo ha utilizado del panadero, los costos hoy están por encima de los ingresos. Por eso las empresas están quebradas. Ya, Entonces, lo que entonces- tenemos que hacer, él se ha puesto en el escenario de que mis costos siguen siendo aquí y yo voy a subir las tarifas para equipararlos. Ese es un escenario. El otro escenario es tratemos de hacer que las empresas sean más eficientes y bajemos los costos y vamos equiparando y Pero encontrando para un que equilibrio. sean más eficientes, tienen que cambiar completamente. Y eso es un problema, además, transversal al país, y usted lo sabe. Por Usted es supuesto. economista, sabe perfectamente que eso Por supuesto, es es parte por- del problema y también tiene que ver con el manejo del gobierno. Tiene que ver con la gestión de las empresas que si tú tienes a un directivo que gana 2.000 soles y tienes a los funcionarios que ganan 750 soles en promedio, no les puedes pedir que corran. Entonces, tenemos Sí. que encontrar, Mónica, un equilibrio. ¿Cómo lo encontramos? El regulador se ha puesto en el escenario más extremo y, perdóname, generando un pánico de verdad de manera innecesaria. ¿Pero por qué y para qué? Si son Bueno. parte de lo mismo. O sea, el regulador es parte, digamos, del aparato del Estado también. Bueno, yo creería que aparentemente el regulador no está en la misma frecuencia. El regulador se opuso al decreto legislativo Pero desde que aparentemente nació. tendría que haber una motivación. O sea, ¿a qué le tienen miedo? ¿Por qué la situación no Te podría, pregunto, no te- podría alinearse en un Bueno, discurso que pero sea... aparentemente el regulador no se quiere alinear, justamente. Eso Pero es lo, porque tiene es- miedo, porque él es el que tiene que subir los costos. Me imagino que y las sí. tarifas. Ahora, Entonces, yo te ¿está pregunto, diciendo la verdad o porque no? Yo te pregunto, si hay un espacio de negociación técnica, que es la prepublicación del reglamento, donde se le ha invitado a SUNAS, donde ha ido en algunas veces, ¿por qué saca un periodicazo de esa manera generando el terror que ha generado? Usted misma responda, ¿por qué? Yo creo que están en campaña. ¿Para qué? Hay intereses detrás. ¿Quiénes? Los opositores a que se... ¿Quiénes son los opositores? O sea, si usted me dijera de otro partido, en fin, son los Bueno, enemigos. ¿Me hay puede que- usted decir, no hay sé, si que- los caviares, lo que quiera decirme? Hay que investigar quién nombró al señor Mauro Gutiérrez. Pero ¿por qué no me lo dice si usted lo sabe? Fue nombrado en la época del señor Pedro Castillo, cuyo jefe de la comisión fue el señor Salatiel O sea, Marrufo. es la gente de Pedro Castillo la que está en la SUNAS. No lo puedo afirmar, pero en todo caso, él Y fue de Salatiel, elegido... o sea, Salatiel Marrufo también, parte de... Salatiel Marrufo fue el jefe de la comisión que designó al señor Mauro Gutiérrez. Si él está respondiendo a esos intereses, bueno, él lo tendrá que confirmar Pero o negar. usted parece que A tuviera mí la lo que me- convicción, ¿no? Es mi hipótesis. A mí me preocupa que el regulador se enfrente de esa manera con el ente rector. Eso no es normal. Eso no ha sucedido en OCIPTEL, eso no ha sucedido en OCENEMIC. Entonces, si hay un espacio de negociación técnico, entonces el regulador dice que él es un ente técnico. Entonces, ¿por qué saca un periodicazo de esa manera? Es una posición política. Decir que más de 300.000 personas van a caer en situación de pobreza es una posición política. Y Bueno, eso sí me sorprende. Habla del 1.4%. Entonces, sería. lo que te quiero decir, y que tampoco lo menciona el regulador, es que la propuesta del decreto legislativo está planteando un subsidio, doble subsidio. Sí. ¿Ya? El subsidio cruzado que ya existe y que no funciona bien. Te voy a poner el caso ¿Y por qué no lo cambian? Eso es lo que estamos proponiendo, que se ¿De consideren quién depende 9. el cambio? ¿Es, digamos, absolutamente independiente la decisión que pueda tomar Nosotros SUNAS? lo que le estamos diciendo a SUNAS es utiliza estos criterios y SUNAS va a tener que decir, digamos, coger esos criterios y hacer su propia cocina. Lo puse el otro día el ejemplo Según del su chaufa. propio ejemplo, ¿cuánto debería ser el porcentaje y en qué tiempo del aumento de la tarifa de agua? Yo no puedo calcular eso porque no es mi competencia, lo tiene que calcular Pero para SUNAS cambiar o en para función- plantear una forma distinta de calcular, me imagino que han hecho una proyección, porque si no sería irresponsable también pensar... Lo han hecho los técnicos, pero no me corresponde a mí plantearlo porque estaría ahí sí entrando a la competencia de SUNAS. Te pongo el ejemplo que es bien básico para que la gente lo entienda. El pollo saltado, ¿ya? El sector le dice, tú necesitas cebolla, necesitas pollo, necesitas papas, necesitas tomate y sillao, por poner un ejemplo, y arroz. Eso es lo que le está diciendo el sector a través del decreto legislativo 1620 al regulador.
el regulador tiene que decidir si le pone más pollo, cuánto sillao le echa, si corta las papas en cuadraditos o larga. Esa es, digamos, la cocina menuda del regulador. Al final va a ser el mismo plato y aquí el plato tiene que ver con un aumento de tarifa. Es decir, eso es indiscutible. O sea, tiene que subir la tarifa. Tiene que haber un aumento de tarifas de manera, como nosotros lo calculamos o lo estimamos, de manera progresiva y paulatina. Todos los países del mundo suben su tarifa de los servicios básicos de acuerdo a cómo sube el costo de vida. Nosotros tenemos un rezago de más de 10 años de aumento de tarifas. Las tarifas han sido bajas artificialmente. Entonces, lo que nosotros no estamos diciendo hay un paquetazo, lo que estamos diciendo es que poco a poco va a haber que ir sincerando la tarifa. Pero si hablamos de que están prácticamente quebradas, hay un planteamiento para calcular de manera distinta con proyección de aumento. O sea, usted se atrevería a decir que el hecho, por ejemplo, lo que han dicho parte de la gente de los reguladores, que en el año 26 se duplicaría la tarifa en Lima y Callao, ya no hablemos ni siquiera del resto del país. Hay que hacer un análisis de cómo está Sedapal de aquí al 2026 para fijar cuál será ese aumento, de qué manera, si es progresivo, en qué porcentaje y durante cuánto tiempo. Eso nosotros no lo podemos decidir porque no es nuestra competencia. Lo que sí queremos decir es, si nosotros no hacemos un sinceramiento y una política gradual de aumento, va a llegar el momento en que vamos a necesitar un tarifazo, que vamos a recordar a Hurtado Miller en el agua y decir, mira lo que nos pasó. Entonces, lo que estamos haciendo de manera seria y responsable... ¿Y por qué no podemos bajar los costos antes de subir tarifas? Pero es parte de lo que yo te decía. O sea, ellos no quieren bajar los costos. Ellos se han puesto, y es por eso para que eso implicaría, por ejemplo, me voy a poner como abogada del diablo, votar gente de los entes reguladores. Hay que hacer una selección del personal competente que ayude a cumplir las metas y los criterios que se establezca la gerencia. Evidentemente, hay que tener más micromedidores, por ejemplo, para que la tasa de agua no facturada disminuya y haya ingresos. Pero ¿cómo hacemos para comprar más medidores si no tenemos liquidez para comprarlos? Entonces, es el huevo y la gallina otra vez, es el huevo y la gallina. Pero hay un problema también de ejecución de presupuestos. Yo vi el reportaje, habría que ver a qué presupuesto se refiere SUNAS, porque las EPS tienen presupuestos intangibles, que no pueden proyectos tocar... de inversión. Por eso, hay que ver a qué se refiere, porque cuando son proyectos de inversión, en principio los ejecutan. Muchas veces los ejecutan mal o no les alcanza para ejecutarlo. Te lo digo porque el PAS-LC, el Programa de Agua Segura para Lima y Callao, y el PNCU, que son nuestras dos unidades ejecutoras, financiamos obras de inversión que luego las donamos. Y ahí es otro tema. Sí. Se dona la obra y no hay plata para operarla. Te pongo un ejemplo muy concreto. Nueva Cajamarca. Nueva Cajamarca, el ministerio ha financiado una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? La hemos donado y la empresa prestadora no tiene plata para operarla. Entonces, está pagando el alcalde. Entonces, ¿Y cómo se solucionaría eso? Con una reestructuración en cada una, pero en el resto del país son las municipalidades y la SUNAS lo que tiene que hacer es ver que eso funcione de manera adecuada. Pero, como digo, cuando una empresa está en quiebra o está por quebrar, las soluciones son radicales, no son de a poquitos. Usted me habla, ministra, que la proyección de su vida viene de a poquito. No. Ellos parece que se están poniendo en el otro lado. Ese es un componente. Para sanear una empresa necesitas, obviamente, liquidez y eso vamos a ir, es la manera gradual que estamos planteando, pero te hablaba de una serie de otras reformas. Te pongo el ejemplo de la multa, que es un tema que ustedes tocaron. ¿Ya? Okay. Entonces, SUNAS, ¿qué es lo que está cargos hereditarios todavía? Me parece que en el caso de de Sedapal hay algunos casos que sí. No estoy segura, voy a hacer la consulta, pero... Es una desgracia, ¿no? Es una vergüenza. Por eso estamos Ahora, pidiendo... usted me dijo sobre Sedapal, yo recuerdo en alguna entrevista que desde el año 81 no tenía ni siquiera plan director. Lo que te iba a decir, las multas. Actualmente, SUNAS establece dos tipos de multa.
¿ya? Es decir, tú no cumples la meta que yo te dije, te pongo una sanción pecuniaria. Ya. Y no te permito que tú aumentes tu tarifa. ¿Quién la paga? El ciudadano. La pagamos todos nosotros, Por la eso, multa. por eso, o sea. Pero por eso. Entonces, lo que les estamos diciendo, SUNAS, no le pongas multa pecuniaria. Multa removiendo al personal que no cumplió. Establezcamos criterios de meritocracia. Eso es lo que estamos planteando. Estamos planteando una reforma estructural de las EPS. Lo que pasa es que SUNAS no ha salido a decir eso. Solamente SUNAS ha decidido, escándalo, se aumentan las tarifas, esto es un tarifazo. Y eso es a mí lo que me preocupa. Entonces Pero que no sea capaz el Ministerio de Vivienda o el gabinete en su conjunto de plantear una cosa abiertamente, más allá de lo que usted señala, que según usted hay una motivación política. Y así eso fuera cierto en el manejo de la administración pública, ya estamos fregados, pues, ¿no? Bueno, te repito, nosotros hemos abierto espacios de diálogo y de Me refiero a la capacidad de liderazgo para que eventualmente no sea una vez más el que pague el pato la persona que no tiene un acceso es que justamente y eso sigue siendo vulnerable. Es que justamente eso es lo que estamos planteando. Te hablaba de los subsidios. Tenemos el subsidio cruzado que no funciona. Hoy, para ponerte el caso de Trujillo, la persona que más consume agua y que vive en una zona residencial, el Golf, paga $1.50 más que las personas que tienen agua en menos cantidad en el Porvenir. Ese es el subsidio cruzado que hoy tenemos regulado por SUNAS. ¿Y cómo lo solucionaríamos rápidamente eso? El nuevo esquema tarifario, con los criterios que le estamos dando para que SUNAS Pero aquí calcule. la proyección de aumento y subida de precios es para todos. El aumento es para todos, excepto con el subsidio cruzado y con el subsidio inteligente. ¿Y qué le estamos diciendo a SUNAS? SUNAS, a la población vulnerable, extrema y en pobreza extrema, hacemos un subsidio inteligente. Por lo tanto, ellos tendrán que pagar una tarifa social. Exactamente lo que veíamos en el reportaje. Ellos dicen, tengo agua por horas, vivo en un asentamiento humano y pago más o casi igual que el que vive en una zona consolidada. O sea, entonces, a ellos se les tiene que dar un subsidio adicional que permita justamente que no caigan de la vulnerabilidad a la pobreza. ¿Y eso depende de quién? De SUNAS, pero no lo ha dicho. Entonces, es por eso que yo me indigno. Entonces, ha venido a contar medias verdades y no está hablando de eso. Cuando hablamos de los huevos y las tortillas, estamos hablando básicamente y exclusivamente de SUNAS. Yo te diría que para hacer tortillas hay que romper huevos. Bueno, y pues por eso, justamente, aparentemente, SUNAS no quiere romper los huevos que tiene que romper. Por razones políticas. No encuentro otra explicación, Mónica. ¿De verdad? ¿Y usted se ha comunicado con los representantes de SUNAS? Por supuesto que nos hemos comunicado. ¿Y qué le responden? Es más, tenemos una mesa de diálogo unidos por el agua y el señor viene y está ahí, opina a sus cosas, pero el tema son los equipos técnicos. Te digo, ha habido más de 6 reuniones para trabajar el reglamento y obviamente se opone. ¿Y el reglamento cuándo se pondría en vigencia? El reglamento se pone en vigencia una vez que se apruebe, pero ojo, déjame hacerte la salvedad. El reglamento por ley se aprueba, o sea, se pone en vigencia cuando se aprueba, pero se le ha dado 2 años a SUNAS, 2 años para hacer todo el estudio tarifario de todas las regiones. Entonces, a partir de diciembre del 2026, ellos van a poder decir, ya, a Sedapal le toca aumentar tanto, a Sedalip le toca tanto, a Sedajuliaca le toca tanto, de la manera gradual y progresiva. Entre tanto, vamos a lograr, o tenemos que lograr, que los costos bajen. O sea, es una combinación de ambas. Lo que pasa es que él ha salido a decir el caso más extremo y despertar un miedo. ¿Para qué? ¿Para que no hacemos nada? O sea, para eso es que yo lo que quiero es entender y quiero que la gente entienda por dónde va la cosa. O sea, tenemos claro que tiene que subir la tarifa del agua, ¿no es cierto? Esto está clarísimo. Según usted, hay motivaciones políticas que vienen de la época de Castillo que además... Yo creería que son esas motivaciones porque la verdad... Tiene que tener, me imagino, algunos indicios para no soltar la cosa. Es que si no entiendo. Técnicamente no entiendo. Y lo otro que tampoco entiendo... Y permítame... preguntarle algo que probablemente le va a fastidiar. Usted también en algún momento soltó una cosa que tuvo que ver, por ejemplo, con el exministro Otárola,
respecto al escándalo de los Rolex, que él habría sido. Entonces, quisiera saber si en este caso sí tiene indicios reales señalando de que efectivamente acá hay una motivación política. Mira, cuando tú entras a discutir técnicamente este tema, no hay forma de que el sustento que te plantea SUNAS sea lógicamente técnico. De hecho, hay especialistas internacionales que le han enmendado la plana a SUNAS en las discusiones. No los voy a traer acá, pero eso ha sucedido y están grabados. Entonces, la pregunta que yo me hago es por qué SUNAS sigue permitiendo esta situación que nos va a llevar al abismo. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. Y no la entiendo. Y por último, cuando nosotros le preguntamos a SUNAS, oye, ¿y cuál es tu contrapropuesta? Nos contesta, mantener la situación tal cual. Y si mantiene la situación tal cual, ¿qué pasa? Va a pasar que la mayoría de las empresas van a terminar quebradas. ¿Y eso qué significa para el país? Van a seguir teniendo el servicio aún más deteriorado. En el ejemplo que él pone del panadero, si tú sabes que el costo del pan te cuesta 30 céntimos por unidad, pero viene alguien y te dice, ¿sabes qué, Mónica? A partir de ahora no lo vas a vender a 30 céntimos, lo vas a vender a 10 céntimos. ¿Qué haces tú? Empiezas a hacer el pan más chiquito, le metes más bromato y menos miga, entonces vamos a seguir degradando el servicio. ¿Cuánta gente no tiene agua en el Perú? Que no tiene en acceso. el Perú hay más de medio millón, en el Lima hay más de medio millón. Más de medio millón. Ya, en el Perú son 3.14 millones que no acceden a agua de manera segura. Para eso hemos creado la LAU, la Ley de Acceso Universal al Agua. Y en lo que va de su gestión, ¿a cuánta gente le ha puesto agua? Hemos reducido la brecha en 1%, en un año. En un año. En un año. La proyección es volver a repetir esto en el 2024 y así de manera consecuente y progresiva ir cerrando la brecha. Mónica, esto es un tema gravísimo, gravísimo. El 50% del agua... Todo el mundo sabe que no tener agua es gravísimo. El 50% del agua, de la anemia, perdón, se debe a falta de agua. Me queda clarísimo. Entonces, tenemos que... hacer un análisis frío, racional, social también, y realmente ponernos como compromiso cerrar la brecha. Si no, nunca podemos ¿Deben hablar de funcionarse los democracia. entes supervisores, como se ha planteado? Yo creo que esa es una propuesta que se ha hecho, que es discutible. Y de hecho, tengo entendido que el Congreso está cuestionándola. Lo que sí creo, Mónica, y desde mi experiencia estuve en Indecopi, si bien no es un regulador, he lidiado con o he trabajado con ellos, sí es necesario hacer una reforma de los reguladores. Han pasado más de 20 años y creo que sí es necesario... Es necesario hacer reformas en un montón de cosas. Y de hecho la propia OCDE plantea la necesidad de hacer reformas para que sean reguladores de tercera generación, ¿no? Bueno, y poner a la gente adecuada, ¿no? Alrededor del gobierno. Preguntas políticas rapiditas para el final. ¿No cree ya que debería ser el momento en que la presidenta deba hablar a la ciudadanía? Que esto de está evaluando. Usted ha salido varias veces a defenderla a capa y espada, pero lo cierto es que cada vez pone mayor distancia. Y usted es una de las personas más cercanas a la presidenta. ¿Por qué no habla? Yo creo que va a llegar el momento que ella haga las declaraciones que tiene que hacer. ¿No le parece una respuesta como vaga? Va a llegar el momento. Sí, es que yo no puedo... Debe hablarle a la gente, no a los periodistas. Yo no puedo determinar cuándo ella decida o no hablar a los periodistas. Pero son parte de un mismo gobierno y usted empezó con ella. Pero yo estoy segura que ella no es que se esté huyendo de la prensa, sino que está probablemente las imágenes dicen una cosa distinta, ¿no? Encontrando el mejor momento para hacerlo. Yo estoy segura, no es una persona que huye a los problemas, pero creo que encontrará... Huye en las preguntas incómodas, ¿no? Como varios en el gobierno. A nadie empezando le gusta, por ella. A nadie le gusta que nos hagan preguntas pero incómodas. Pero es su obligación. O sea, es obligación de los políticos y de las autoridades responderle a la gente. Yo creo que contestará y lograremos hacerle las preguntas, las fáciles y las incómodas, y ella contestará de acuerdo a eso. ¿Ustedes le hacen preguntas incómodas a la presidenta? Nos hacemos mutuamente, todos, preguntas ¿Y se responden o en realidad...? En el marco del Consejo de Ministros, sí, nos hacemos. Ella nos hace preguntas incómodas a nosotros. La gente no... ¿Usted qué piensa cuando siente pues, que hay un 5% de aprobación en el caso de la presidenta, 6% en el Congreso? Es decir, cada uno de ustedes tiene un porcentaje bajísimo. ¿Eso es
una distancia irrecuperable con la gente. Mira, yo creo que ese 5% representa un hartazgo, en términos generales, ¿no? La población está harta, está defraudada. Está harta que le mientan, ¿no? Está, las frivolidades también está le molestan. cansada. Pero hay una cifra que a mí me llama mucho la atención, solo para terminar, es que 9 cada 10 peruanos, es decir, el 90% considera que las crisis políticas afectan directamente su vida cotidiana. Pero por supuesto que Entonces, sí. Pero las crisis, no hay una persecución de las autoridades. Lo que necesitamos son respuestas y no las tenemos. Yo creo que ahí, Mónica, con todo respeto, todos tenemos el partido que jugar, ¿no? Los políticos, el ejecutivo, el legislativo. Pero quieres un estadio sin gente. Pero y cerrando todo. Y poniendo a los policías alrededor. Hay que llamar a todos a jugar el mismo partido, ¿no? Ministra, la crisis política puede ser muy peligrosa. Gracias por venir. Gracias a ti por responder este espacio. algunas preguntas incómodas. Por lo tanto, no va a haber tarifazo, por favor.